Pues vámonos al cine. Bienvenido, José Vámonos, Luis. Pepe, vámonos José al Antonio, cine. perdón. ¿Cómo Claro estás? que sí, bien, bien, muchas gracias, Pepe. Pues se estrena una película de producción alemana llamada Expulsado del Paraíso y eso nos lleva pues a recorrer la obra de su director, un director muy interesante que aquí en México conocemos afortunadamente bastante bien y de manera muy constante, Fatih Akin. Fíjate que él es representante, Pepe, de una parte muy interesante de la cultura alemana que son los alemanes con ascendencia turca que nacieron en Hamburgo y que pues obviamente tienen una biculturalidad y tienen toda una serie de complejidades muy interesantes. Fatih Akin nació en Hamburgo, estudió en la Academia de Bellas Artes, estudia cine también. Y pues bueno, él en su primera película, y por ahí podemos entrar con la película Rápido y sin dolor, pues muy inspirado en Calles Peligrosas de Martin Scorsese, pues nos habla de un grupo de chavos ahí en Hamburgo que pues se enfrentan a la drogadicción, se enfrentan a la violencia, a la falta de oportunidades, pero también a esta biculturalidad que ha vuelto tan interesante el cine de este director. Rápido y sin dolor fue una ópera prima que llamó mucho la atención, sobre todo por estas cuestiones de identidad que Fatih Akin ha venido marcando película tras película. Entonces, bueno, no se la pierdan, esta la pueden encontrar en algunas plataformas de cine de arte, Rápido y sin dolor. Su primer gran éxito, sin duda, fue la película Contra la pared, ganadora del Oso de Oro del Festival de Berlín, donde Fatih Akin nos narra la historia de dos personajes que están al borde de la desesperación, una chica de ascendencia turca que quiere huir de su familia a más no poder, y por otro lado, pues un hombre que es un suicida en potencia, y bueno, los dos se encuentran en un hospital, se enamoran y deciden casarse, sobre todo para pues encontrar un sentido a sus vidas. Una película fuerte, dura, erótica también, es una parte muy importante en esta historia. Y bueno, pues Contra la pared, sin duda de lo mejor también de Fatih Akin. Por aquí la pueden encontrar incluso todavía en DVD, por ahí andan circulando algunas copias. Fatih Akin se gana el premio de mejor guión en el Festival de Cannes por la estupenda A la orilla del cielo, la historia de personajes que cruzan de un lado a otro la frontera entre Turquía y Alemania, y bueno, pues los personajes van enfrentándose a la muerte, enfrentándose también a ser personajes perseguidos por la ley. Y bueno, pues de una manera muy poética, Fatih Akin nos lleva a estos destinos cruzados en esta maravilla que se llama A la orilla del cielo. Después vendría una película mucho más ligerita, Sal y pimienta, pues la historia de un hombre que tiene un restaurante allá en Hamburgo y bueno, pues se le juntan de pronto cuestiones sentimentales, familiares, todo su negocio se pone en riesgo y pues finalmente el personaje tendrá que ir reconociendo que la sal y la pimienta en la vida son de gran importancia. Y bueno, vámonos a En la penumbra, película por la cual la actriz Diane Kruger gana el premio de mejor actriz en Cannes. La historia de una mujer cuya vida ha sido destrozada por el terrorismo y quien, pues después de sanar sus heridas físicas, se decide a vengarse de aquellos que destruyeron completamente su entorno familiar. Una película muy interesante donde el terrorismo político y la historia personal de una mujer pues se acaban juntando y dan como resultado una película espléndida. Y llegamos pues a esta película que pueden ver este fin de semana, Expulsado del Paraíso, que nos lleva a vivir pues cómo se estaba viviendo la guerra, la Segunda Guerra Mundial, en una isla muy apartada de allá del Mar del Norte, donde nuestro joven protagonista, un adolescente que tiene una madre muy ferviente creyente del nazismo, pues se empiezan a enfrentar al final de la guerra a las necesidades y las exigencias de la posguerra, y nuestro personaje pues va teniendo poco a poco su educación sentimental y su paso de la niñez a la adolescencia, pues en las manos de un director tan sensible como es Fatih Akin, que pues nos lleva a vivir este fragmento de la historia de Alemania de una manera muy puntual. Pues Pepe, además de que es un hombre bastante joven, tiene 52 años y está casado con una mexicana, por ¿sí? cierto, Caray. pues bueno, Fatih Akin es uno de los directores más importantes del cine contemporáneo y bueno, pues este fin de semana, si no conocen su cine, corran a ver Expulsado del Paraíso, que es una verdadera belleza. Fue fuerte influencia de los Sí. habitantes de Alemania de origen turco, Efectivamente. porque son la minoría más grande que hay en Alemania. es.
donde entiendo que son 83 millones de habitantes, Es números correcto, redondos. sí. Ellos representan el 3.6% de la población. Exactamente. Entonces tienen un peso específico brutal, Sí. por encima de otras etnias, ¿no? Claro, y Hamburgo es la ciudad donde está precisamente este grupo más centralizado. Y pues bueno, son las historias que nos ha contado y a través de todas estas historias, pues el terrorismo, esta cuestión cultural que de repente asfixia a sus personajes o que los obliga a pasar de un lado a otro de la frontera, pues son parte muy importante de ese cine. Y bueno, pues esta historia, la más reciente, Expulsado del Paraíso, él no había abordado el tema de la Segunda Guerra Mundial y a través de la educación sentimental de este chavito, pues vemos cómo Alemania entra a esa nueva etapa de la posguerra muy dolorosamente. Esas etapas de la posguerra Sí. que narran los horrores, las barbaridades de la guerra, Sí. es decir, es como un género cinematográfico claro, por el que claro. tienen que transitar prácticamente los buenos directores, pasar en la prueba del ácido, ¿no? Claro, y además son historias muy fuertes, historias donde, pues bueno, ya sabemos que el pueblo alemán fue duramente castigado por lo que pasó durante los años de la Segunda Guerra Mundial, pero aquí se suaviza mucho por esta parte de, pues un jovencito que empieza a vivir, que tiene una mamá que es ferviente creyente del nazismo, cuando ya el nazismo está en las últimas, Pepe. Entonces, bueno, no se la pierdan, es una película que les va a gustar mucho. Seguiremos sus instrucciones. Gracias. Gracias, Pepe. Gracias, José Antonio Valdés Peña.